Efectos ecológicos de la competencia interespecífica. Hola, en este video veremos dos ejemplos de competencia interespecífica para comprender de forma más cabal que la competencia ocurre por recursos y puede verse favorecida por condiciones. Veamos. Competencia entre diatomeas por silicato. Se investigó la competencia en el laboratorio entre dos especies de diatomeas de agua dulce, plantas unicelulares, Asterionella formosa y Synedra ulna, las cuales requieren de silicato en la construcción de sus paredes celulares. Se monitorearon las densidades de población de las diatomeas, pero al mismo tiempo también se registró su impacto en su recurso limitante, silicato. Cuando cualquiera de las especies se cultivó sola en un medio líquido al que se agregaron recursos continuamente, se estableció una densidad de población constante mientras se reducía el silicato a una concentración baja constante, como se puede apreciar en estas gráficas. Sin embargo, al explotar este recurso, Synedra redujo la concentración de silicato a un nivel más bajo que Asterionella. Por lo tanto, cuando las dos especies se cultivaron juntas, como apreciamos en estas gráficas, Synedra mantuvo la concentración a un nivel demasiado bajo para la supervivencia y reproducción de Asterionella y solo Synedra sobrevivió. Por lo tanto, aunque ambas especies eran capaces de vivir solas en el hábitat del laboratorio, cuando competían, Synedra excluyó a Asterionella porque era la explotadora más eficaz de su recurso limitante compartido. Se ha obtenido un resultado similar para el gecko insectívoro nocturno Hemidactylus frenatus, un invasor de hábitats urbanos a lo largo de la cuenca del Pacífico, donde es responsable de la disminución de la población del gecko nativo Lepidodactylus lugubris. Las dietas de los dos geckos se superponen sustancialmente y los insectos son un recurso limitante para ambos. El invasor es capaz de agotar los recursos de insectos en recintos experimentales a niveles más bajos que el gecko nativo, y este último sufre reducciones en la condición corporal, fecundidad y supervivencia como resultado. Coexistencia y exclusión de salmónidos competidores. Salvelinus malma y Salvelinus leucomensis son especies de salmónidos morfológicamente similares y estrechamente relacionadas. Se encuentran juntos en muchos arroyos en la isla de Hokkaido, Japón. Pero Dolly Varden se distribuye más arriba que los char de manchas blancas, con una zona de superposición en altitudes intermedias. En arroyos donde una especie está ausente, la otra amplía su presencia. La temperatura del agua, que tiene profundas consecuencias para la ecología de los peces, aumenta río abajo. En corrientes de laboratorio, las temperaturas más altas, 12 grados centígrados en comparación con 6 grados centígrados, llevaron a una mayor agresión en ambas especies cuando se probaron solas. Pero cuando este efecto se revirtió para el char Dolly Varden, cuando también estaban presentes char de manchas blancas. Como vemos en estas gráficas, se expresan la frecuencia de encuentros agresivos iniciados por individuos de cada especie de pez durante un experimento de 72 días con dos réplicas de 50 Dolly Varden, histogramas azules, o 50 char con manchas blancas, histogramas marrón, solos o 25 de cada especie juntos. Como reflejo de esto,
se impidió que el char Dolly Varden obtuviera posiciones favorables para la alimentación y por lo tanto se alimentaron de manera mucho menos efectiva cuando los char de manchas blancas estaban presentes a la temperatura más alta, como vemos en estas gráficas. Además, cuando estaban solas, las tasas de crecimiento de ninguna de las especies se vieron influenciadas por la temperatura. Pero cuando ambas especies estaban presentes, el crecimiento del char Dolly Varden disminuyó con el aumento de la temperatura, mientras que el char de manchas blancas aumentó. En estas gráficas podemos ver la tasa del char Dolly Varden, que fue mucho más baja que la de los char de manchas blancas a la temperatura más alta. Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que el límite altitudinal más bajo de los char, Dolly y Varden en los arroyos japoneses se debió a la competencia medida por la temperatura que favorecía los char manchados blancos. Eran más agresivos, buscaban alimento de manera más efectiva y crecían mucho más rápido. En síntesis, la esencia de la competencia interespecífica es que los individuos de una especie sufren una reducción en la fecundidad, supervivencia o crecimiento como resultado de la explotación de recursos, como fue el caso de las diatomeas, o la interferencia de individuos de otra especie, como fue el caso de las especies de salmónidos. Saquemos algunas conclusiones de esto en el siguiente video. We dance.